Buenas tardes, Magíster Carolina Ortiz. Mi nombre es Canales Ochoa Bryan y el siguiente tema que me tocó es la perspectiva psicoanalítica. Freud. El psicoanálisis se interesa en investigar los conflictos del inconsciente, originados en la experiencia temprana de relación con nuestros padres y que se manifiestan en nuestras emociones y relaciones con los demás. La perspectiva psicoanalítica se refiere al estudio de las fuerzas inconscientes que motivan nuestro comportamiento. Esta perspectiva fue fundada por Freud al inicio del siglo XX, en una época marcada en Europa por la herencia victoriana y con una profunda actitud conservadora e hipocresía y de represión sexual. El psicoanálisis se interesa en investigar los conflictos del inconsciente, originados en la experiencia temprana de relación con nuestros padres y que se manifiestan en nuestras emociones y relaciones con los demás. Se trata de explorar las fuerzas inconscientes que nos provocan malestar para eventualmente ponerlas bajo control. Siguiente diapositiva. Modelo de la mente. Quizás la idea más impactante presentada por Freud fue su modelo de la mente humana. Su modelo divide la mente en tres capas o regiones. La primera, consciente; la segunda, preconsciente; y la tercera, inconsciente. La consciente, aquí es donde viven nuestros pensamientos, sentimientos y enfoques actuales. La preconsciente, a veces llamado subconsciente, es el hogar de todo lo que podemos recuperar o recuperar de nuestra memoria. Inconsciente, en el rival más profundo de nuestras mentes reside un repositorio de los procesos que impulsan nuestro comportamiento, incluidos los deseos primitivos e instintivos. Más tarde, Freud propuso un modelo más estructurado de la mente, uno que puede coincidir con sus ideas originales sobre la conciencia y la inconsciencia. En este modelo hay tres partes metafóricas en la mente. El ID funciona a un nivel inconsciente y se enfoca únicamente en los impulsos y deseos instintivos. Dos instintivos biológicos conforman el ID. Según Freud, Eros, o el instinto de supervivencia, que nos impulsa a participar en actividad de mantenimiento de la vida. El instinto de muerte, que impulsa el comportamiento destructivo, agresivo y violento. El ego. El ego actúa como un conducto y un control de la identificación, trabajando para satisfacer las necesidades de la identidad de una manera socialmente apropiada. Es lo más atado a la realidad y comienza a desarrollarse en la infancia. Superego es la parte de la mente en la que residen la moralidad y los principios superiores, alentándonos a actuar de manera social y moralmente aceptable. Siguiente diapositiva. Los mecanismos de defensa. Freud creía que estas tres partes de la mente están en constante conflicto porque cada parte tiene un objetivo principal diferente. A veces, cuando el conflicto es demasiado para que lo maneje una persona, su ego puede participar en uno o varios mecanismos de la defensa para proteger al individuo. Estos mecanismos de defensa incluyen la represión, la negación, la proyección, desplazamiento, la regresión y la sublimación. La represión. El ego empuja pensamientos perturbadores o amenazadores fuera de la conciencia de uno. La negación. El ego bloquea las experiencias perturbadoras y abrumadoras de la conciencia, haciendo que el individuo se niegue a reconocer o creer lo que está sucediendo. Proyección. El ego intenta resolver el malestar atribuyendo los pensamientos, sentimientos y emotivos inaceptables del individuo a otra persona. El desplazamiento. El individuo satisface un impulso al actuar sobre un objeto o persona sustituido de una manera socialmente inaceptable. Por ejemplo, liberar la frustración dirigida a su jefe
por parte de su cónyuge. Regresión. Como mecanismo de defensa, el individuo retrocede en el desarrollo para enfrentar el estrés. Por ejemplo, un adulto abrumado que actúa como un niño. La sublimación. Similar al desplazamiento, este mecanismo de defensa implica la satisfacción de un impulso al actuar sobre un sustituto, pero de manera socialmente aceptable. Por ejemplo, canalizar energía hacia el trabajo o un pasatiempo constructivo. Siguiente diapositiva. El conflicto entre impulso e innato y la normatividad cultural siempre presente a lo largo de nuestra vida tiene lugar en el aparato intrapsíquico, donde interactúan de forma muy dinámica tres estructuras psíquicas: ello, yo y superyo. Ello, en la teoría psicoanalítica, la porción inconsciente del sujeto que esfuerza por obtener satisfacción mediante los impulsos agresivos y sexuales. En el ello reside el principio del placer. Su naturaleza es completamente inconsciente y busca la satisfacción inmediata de nuestras necesidades sexuales y agresivas. El yo trata de satisfacer las demandas de ello de la mejor forma posible, pero sin permitir que se desboque y cause problemas. El yo opera bajo el principio de la realidad, manteniendo nuestros deseos en un plano realista y bajo control. Así esos deseos podrán brindarnos placer por periodos largos de tiempo, en un lugar de traer dolor y caos a nuestra vida. Yo. En la teoría psicoanalítica, la parte consciente de la personalidad que media entre las demandas de ellos en el contexto de la realidad. El yo tiene la importante tarea de medir entre los deseos primitivos y salvajes de ellos y las restricciones impuestas por el superyo. El superyo, conjunto de prohibiciones morales introyectadas o interiorizadas, ejerce una función de autoridad y censura moral que obligan al yo a luchar contra los impulsos de ellos. Siguiente diapositiva. Conozcamos a lo que responde a las etapas del desarrollo psicosexual. Etapa oral, relativo a la boca. Características. Desde el nacimiento hasta los 18 meses de edad aproximadamente, el niño obtiene la mayor parte de un placer en la boca, por medio del chupetear y morder. El niño es completamente dependiente de su madre. Etapa anal, relativo al ano. Características. De los 18 meses a los 3 años de edad, durante esta etapa el niño adquiere un sentido de sobrecontrol del ambiente como resultado de su aprendizaje para utilizar el baño. Se le llama etapa anal. El placer proviene del control ejercido sobre los esfínteres de la vejiga y el ano. El niño aprende que el controlar su evacuación puede controlar parte de su entorno. Etapa fálica, relativo al falo, miembro sexual masculino. Características. Comprende de los 3 a los 6 años de edad. Los sentimientos de placer se asocian principalmente con los genitales. En esta etapa el niño se siente sexualmente atraído por su progenitor del sexo opuesto al suyo y se siente celoso por su progenitor del mismo sexo. Este complicado estado de cosas se conoce como complejo de Edipo en los varones y complejo de Electra en las mujeres. Etapa de lactancia. Periodo de inactividad erótica. Características. Desde los 6 años hasta el inicio de la pubertad, 11 o 12 años, los deseos sexuales se adormecen la energía, se concentran en cultivar las relaciones con los compañeros del mismo sexo y las actividades escolares. Se adoptan los roles de género y se consolida el superyo. Etapa genital.
relativo a los órganos genitales, el pene en el hombre y la vagina en la mujer. Características. De la pubertad a la adultez, los cambios hormonales vuelven a despertar la libido y se dinamiza la búsqueda del placer sexual, del placer sensual y sexual, que asocia con los genitales. Siguiente diapositiva. El niño es el padre del hombre. Esta frase atribuida a Freud se encierra en el contenido esencial de su teoría psicoanalítica, después de entender a un sinnúmero de pacientes con alteraciones emocionales. Freud llegó a la conclusión de que los desórdenes afectivos y de la personalidad se originaban en experiencias traumáticas, reprimidas, vividas durante algún periodo de la niñez. Según Freud, los cimientos de la personalidad se forman durante los primeros años de vida, cuando los niños enfrentan conflictos entre la necesidad de satisfacer los impulsos biológicos innatos y los requerimientos de las normas sociales. Así, la personalidad se desarrolla de acuerdo a la forma en que nuestra psique consciente e inconsciente va resolviendo el conflicto entre nuestros impulsos innatos de placer. En conclusión, hagamos siguiente diapositiva. En conclusión, hagamos un breve resumen con las principales aseveraciones de la teoría freudiana. La motivación inconsciente influye en el desarrollo de la personalidad. Los pensamientos y sentimientos que tenemos en la mente, de los cuales no somos conscientes, tienen una gran influencia en nuestros comportamientos. Las fuerzas del inconsciente controlan una gran parte de nuestra conducta, ya que está compuesto de pensamientos, deseos, sentimientos y recuerdos que han sido reprimidos por nuestra conciencia, pues por su naturaleza sexual o agresiva son generadores de tensión y ansiedad. Aunque no nos demos cuenta del contenido de nuestros pensamientos inconscientes, ellos tienen una poderosa influencia en las decisiones que tomamos cotidianamente, como las relacionadas con nuestro trabajo, actividades sociales, pasatiempos e incluso nuestros hábitos de limpieza. Los pensamientos inconscientes también tienen influencia sobre los síntomas que se manifiestan en un trastorno psicológico. Muchas gracias.